Estamos hablando del signo de cáncer. Entonces aquí me retiré un momento de la imagen para decir que aquí hay un corte importante porque esto cambia, porque aquí hay un cambio de dimensión geográfica, de clima, de hora del día. Entonces, esta carta del cambio es muy importante. Voy a volver a poner las gráficas y arranco con el sol en cáncer, como lo que ya venía comentando. Entonces, repito, eh, y en este momento de transición, aclaro que todo este lenguaje es fuerte, es un poquito pesado, puede que para la gente común y corriente que no conozca nada de astrología sea, ojalá haré todo lo posible por hacerme entender, pero realmente yo estoy haciéndolo también por los astrólogos para compartir experiencias y mm, muchas personas están acostumbradas a decir, va a haber un incendio grande o se va a hundir California, ¿en qué época? Eso no es lo que estamos haciendo aquí porque, repito esta aclaración, estamos hablando de puntos de comienzo y fin de tiempos, o sea, meses, sol, entrada a cada signo, año total, equinoccio. Pero aquí hay un cambio que es la primera cuadratura de sol con el sol del equinoccio con el sol del solsticio. Y yo les hablaba un poquito del solsticio, y lo repito, es eh, la distancia, si lo hablamos en términos astronómicos, entre el ecuador, entre el punto más alto de la eclíptica, la distancia más lejana de la eclíptica al ecuador celeste. Eso se llama oblicuidad de la eclíptica. Y es un cambio que genera los 6 meses de día en un hemisferio, los 6 meses de noche en el otro hemisferio, dependiendo del solsticio, el verano total o el invierno total. Entonces, aquí estábamos planteando que Quirón está en la casa 2 y, y ese Quirón tiene una cuadratura con Júpiter y con Plutón. Eh, la cuadratura que tiene Quirón con Júpiter, si miramos la casa 4 como la casa, mm, digamos, más del país, como el sentido de pertenencia, como de raíces, como tanto familiares, lingüísticas, raciales, nacionales, ¿sí? Quirón está en la casa 2 a 0 grados de Tauro. Esto es para el 21 de junio del 2026 y le hace una cuadratura a Júpiter. Eso quiere decir que los problemas económicos no nos dejan crecer y las deudas económicas. Júpiter rige también Piscis y rige al signo que más rige es Sagitario. Entonces, eh, digamos, cuando hablamos de lo extranjero, que es Sagitario mundial, ¿sí? Estamos hablando de las deudas de los países sobre los bancos mundiales, sobre otros países, y cómo afecta eso a una nación. ¿Cómo no lo deja crecer? Júpiter es la necesidad de crecer. Y esas deudas dolorosas a veces son un problema básicamente para los pueblos y no para los políticos. El político tiene la misión de solucionar el problema, pero el que carga con la ausencia de comodidades, de alimentos, de educación, es el pueblo, o sea, la casa 11, Plutón, ¿sí? Entonces, Quirón dice, pueden haber problemas económicos. Júpiter está en buen estado cósmico, cerca a Mercurio, entonces comienzan, y Mercurio rige la casa tercera, las soluciones, las teorías, las estrategias, cómo pagar una deuda externa, como muchos países del tercer mundo que están sobredimensionadamente endeudados. Son deudas eternas y creo que eso abarca a casi todo el mundo en mayor, regular y peor forma, si lo miramos en esa
dimensión. Entonces, eh, eso puede generar un desequilibrio, ¿sí? Eh, y la luna, que rige cáncer, está en la casa sexta, en, en el empleo, en las cosas, a pesar de que la luna tiene un trígono con Marte de 1 grado 22 minutos, que eso está cercano. ¿Qué quiere decir? Ese trígono puede ayudar a como a equilibrar la situación de la cuadratura Júpiter-Quirón. Repito, Júpiter-Quirón significa deudas internacionales, deudas de la familia, deudas del grupo, de cualquier grupo, porque estamos hablando de 360 grados, con sin casas, sería para cada país, y eso ya depende en qué casa, en qué lugar cae eso. Dejo esas aclaraciones que pueden ser repetitivas, pero son importantes para que entiendan cómo se puede hacer mm, jo- eh, una dinámica estelar sobre el año 2026. Entonces, esa dinámica de Quirón, Júpiter, pues genera un poco de angustia y frustración porque el país sabe que no puede crecer, ¿sí? Sin embargo, aparecen nuevas alternativas como Luna en casa del laboral y Marte, casa de capital. Capital y trabajo. Trabajo es la casa sexta y el capital, la casa dos, las dos columnas de la economía. Entonces aquí, ese trígono que aparece, dice, no, pues van a haber nuevos resultados de trabajo que pueden ser favorables y pueden equilibrar de alguna manera eso. Y además Marte rige el Aries, que es el primer signo, y esto estamos hablando a nivel mundial. Entonces el resultado puede ser algo que llamamos regular. Re- no regularidad, sino regular. Quiere decir, no es ni bueno ni malo. Por un lado, hay deudas. Por otro lado, aparecen nuevas formas de trabajo. La gente reinventa esas formas de trabajo. El país puede dar trabajo. El trabajo puede producir impuestos. Los impuestos pueden ayudar a la deuda más o menos, ¿sí? Y no hay otra forma. Entonces, aquí se ve problema y solución. La solución, el trabajo. El problema, la deuda, los intereses. Curiosamente, Júpiter, que está muy bonito en signo de cáncer, rige parte de la casa 12. Entonces, vemos ahí las deudas aumentándose a través de los intereses, pero la rueda de la fortuna dice, bueno, pongámonos de acuerdo, pero de todas maneras hay un conflicto de esa rueda de la fortuna mundial en oposición con la eh, cola de dragón. Recuerdo, la cola es lo que sabemos hacer y la cabeza lo que tenemos que aprender a hacer. Y esa oposición es, a veces lo que siempre hacemos nos sale mal y tenemos que aprender algo nuevo. Eso es una interpretación que puede pensar el inconsciente colectivo a través de Neptuno. Tenemos que ponernos bravos, tenemos que armar una revolución, pues ojalá no lleguemos a eso. Y Marte, que rige a Neptuno, que tiene trígono con la Luna, puede pensar en que si hay mejorías de empleo, eh, puede solucionarse en problemas. Esta interpretación puede verse como una idea, pero mírenla bien cuando estén en los meses. Quiere decir que esto que estamos tratando de leer y de interpretar pueden ser ideas que pueden surgir y, y pueden ser así, como el empleo, se abren nuevos modelos de empleo o de trabajo. El gobierno cobra impuestos. Saturno, digamos, los gobiernos aquí son Capricornio, el status quo, y Saturno en Aries, regido por Marte en la Plata, impuestos, pero también puede generar trabajos, y eso puede ser una idea mundial, porque estamos hablando de una carta mundial. Recuerdo que cada país tiene una carta de estas mismas, con los mismos signos de los planetas, pero no con las mismas casas, puede surgir. Entonces, yo sé que en el solsticio también la gente celebra, hay vacaciones, Sol rigiendo la casa quinta. Entonces están divertidos, comienzan las vacaciones de verano, es otro momento,
eh, es un verano fuerte, fuertísimo. ¿Por qué? Porque Júpiter está ahí y lo hace fuerte, porque Júpiter aumenta todas las casas, signos y aspectos que toca. eh, Sí, vemos otras salidas como el sextil, salidas para lo económico de lo que estábamos hablando, el sextil que hay entre Marte y Mercurio, 24, 28, ahí forman un sextil. Entonces es uno negativo que es Quirón, Júpiter versus eh, Marte, Luna, que es positivo, y también un trígono del Sol a la cabeza de dragón. Aquí dirán, pero es que el Sol se demora un día. Muchos que no saben. Sí, es correcto, el Sol en un grado se demora un día, a veces sí, se demora un día, pero estamos hablando de una carta importante, que es la carta de los solsticios, que marca hasta el futuro equinoccio, casi como que es la que rige el futuro equinoccio, que es ya para la época en que el Sol entra al signo de Libra, que más adelante lo mencionamos. Sí, aquí la gente me gusta eso, hay diversión, hay cierta alegría. Venus está en trígono con Neptuno, en Aries. Venus es una conciliadora muy buena, la juventud también puede conciliar. eh, el clima hace que cambiemos las maneras de ver las cosas, mm, son más positivos que negativos los aspectos que hay para el mes de cáncer. Voy a decir mes de cáncer para que me lo entiendan mejor. eh, Comenzando por el cero, que es el patrón, y ya vemos a don Urano en la casa tercera, que ya lo habíamos visto en el mes anterior, que era Sol, Urano, Mercurio. Ahora está Urano solito en la casa tercera, o sea que hace más énfasis de la casa 11 y el trígono que tiene, que ya vimos que es un trígono exacto, que comenzó el 29 de, eh, digamos, el 17 de julio del 2026 fue un punto partil exacto. El otro punto partil exacto del trígono Plutón-Urano es para el 29 de noviembre del 2026. O sea que ese Urano-Plutón va seguramente a funcionar también en parte del año 2027. Eso se demora, que es favorable para unos, desfavorable para otros, favorable para las personas que se informan adecuadamente, que entienden la verdad, desfavorable para las falsas noticias, para la mala información, la especulación, la mentira, etcétera, porque la casa tercera a nivel mundial no son solo las noticias, sino cómo piensa el mundo, qué idea que qué idea que podemos ver adecuada puede ser inadecuada para todos por una mala información, etcétera. Entonces, y todos estos planetas que están en cáncer, o sea, el Sol, comenzando por su cero de cáncer, están regidos por la Luna que está en la casa sexta. Entonces, es una época en que se va a ver mejores posibilidades laborales a nivel mundial, obviamente con muy suave, regular y muy bueno, o muy malo, regular y muy bueno. Sí, una escala muy tonta, pero es en términos generales real. Entonces aquí seguramente Mercurio, eh, que tiene conjunción con Júpiter, eh, puede plantear de alguna manera cómo negociar esas deudas y en eso hemos estado muchas generaciones cómo volvemos a negociar una deuda, cómo podemos mejorar la cosa. Es complejo y eso se ve todos los días por las deudas, casa 12, eh, que es lo que se ve en Júpiter rigiendo parte de la casa 12, y la tensión internacional, ¿sí? Que se puede ver, digamos, en algunos países, la luna negra está en cuadratura
con la luna natal. Cuando hay conflictos entre países, se suben las bolsas, se bajan las bolsas. Cuando hay un conflicto político, también cambia la economía, ¿no? Y eso también es un aspecto interesante, mm, a pesar del trígono tan bonito que hay entre la Luna y Marte, que es plata y trabajo, trabajo y plata, y, pero el conflicto Luna negra, Luna, la zona de espacio, ahí la Luna a través de esa cuadratura está tocando esa zona del espacio estelar muy, en movimiento. Le dicen un punto, pero es un espacio, la Luna negra, no es un planeta y es un punto espacial. Digo espacial porque es como una neblina en órbita y entra uno, muchos hablan del feminismo, unos hablan del Lilí, pero eso es una tradición hebrea que está bien, seguramente hay una Lilith universal, eh, hay que estudiarla. Yo lo que he visto es el que enfría, distorsiona, compleja los planetas que toca la luna negra. Entonces, lo internacional puede afectar la vida económica, por lo tanto puede afectar los empleos, pero muchos países están pensando en un sano nacionalismo que es también como mejorar su vida, y eso lo dice Júpiter, y obviamente los temas que plantea el solsticio son la juventud, o sea, la educación, el arte, la comunicación y el trabajo, y Júpiter, pues las relaciones internacionales y las problemáticas internas políticas, y obviamente lo pongo como ejemplo porque esto puedo hablar de muchas otras cosas a ese nivel universal. Júpiter es la necesidad de crecer y en esa época va a ser a través de cada país. Siempre hay una oportunidad para que un país crezca. También hay una desoportunidad cuando un país comienza a decrecer, ¿sí? El ambiente de Urano con Plutón ya está aumentando, está a 1 grado el trígono con Plutón, ya hay un sextil también de 0 grados de Neptuno y Plutón, ¿sí? Es importante ese sextil. Ese sextil es que la rebeldía, la idealización de la rebeldía, eso es mirándolo desde un punto de vista, va a estar al día del acontecer de esos momentos de junio, porque hay ese contacto entre Plutón y Neptuno y Plutón y Urano y, y eso entonces se genera de alguna manera una dinámica. Lo que puedo entender desde el punto de vista más complejo, hay lo más difícil, lo mediano, lo más fácil, lo más negativo, lo regular y lo bueno, si lo queremos mirar, no me gusta encasillar las cosas por negativo o positivo, pero es así. eh, ese, lo que trato de entender ahí es que va a haber mucha rebeldía ya y puede explotar en diferentes momentos. O sea, claro, Plutón está en la casa 11, Urano rige la casa 11, la casa de los grupos humanos, bien sea desde una nación, un continente, un grupo religioso, un grupo espiritual, un grupo material, un club. ¿Qué pasa con ese sextil de Plutón con Neptuno? Que en fuego y en aire, donde está ese sextil. Primero la comunicación, que va a haber rebeldía, que la gente quiere un cambio, a pesar de que Saturno ya ha tomado ventaja. Saturno es el status quo, la necesidad de preservar, de guardar, de que el tiempo se estacione en un modelo de economía, en un modelo político, en un modelo de arte. eh, yo sé que cuando Neptuno toca Saturno hay cambios en todos los modelos estáticos que plantea la dinámica de Cronos-Saturno. Y entonces ese sextil entre Plutón y Neptuno es como, va a haber rebeldía, va a haber revolución en algunas formas en todos los campos sociales, como lo decía. La idea es que no se preste a la agresividad, por ejemplo.
si hay una rebeldía por el sistema económico y los gobiernos generan empleos y creo que calman la cosa porque como Marte rige a Neptuno, que tiene sextil con Plutón, puede plantearse la solución. O sea que la conclusión aquí es que a pesar de ser junio, no es el comienzo del año, no es el 20 de marzo ni el 1 de enero, es un ciclo que cambia como si fuera un comienzo del año y también pueden cambiar ideas, conceptos, fórmulas de trabajo, actitudes y puede generar una dinámica muy interesante que puede repercutir porque los aspectos que se generan en exacto bajo la tutela de una parte de los meses que ocurren pueden generar una dinámica de cambio. Aquí entramos como si fuera un primer mes después de junio, que ya es cuando el sol entra a Leo, ¿sí? Entonces, mm, verán ustedes que hay cosas que no cambian, ¿no? Neptuno, Urano y Plutón siguen en los mismos signos, solo que Urano ya se apoderó de Géminis y vemos dinámicas como más tensas para la etapa de Leo, ¿sí? Em, Digo más densas porque veo mucho rojo, mucho aspecto rojo que pueden ver ustedes aquí. No es que sea lo rojo negativo y lo azul positivo. No, lo rojo es más tenso, el azul, o sea, los trígonos sextiles, semisextiles son como más fluidos y lo otro es como tensión, ¿sí? Y aquí vemos el primer contacto, Sol, oposición, Plutón. Muchos pueden pensar que el sol es un día, y es cierto, un aspecto en cualquier otro grado pues puede pasar solo para los nativos, los que nacen en ese momento, pero a nivel general puede ni sentirse, pero cuando estamos hablando de un comienzo con 0 grados de Leo, 0 minutos, 0 segundos, oposición Plutón, y que en esos meses, digamos el 22, 23, 24, que va a ser exacta la oposición Plutón-Sol, pero esta es importante porque es punto de comienzo. ¿Qué es lo que pasa aquí? La juventud sigue rebelde. Todo esto lo estamos diciendo desde el comienzo de este año, de este análisis del 2026, era común, ¿sí? Pero lo que estamos viendo aquí es que hay una juventud nueva, hay una juventud que quiere transformación y quiere cambios y se ponen de acuerdo y se comunican adecuadamente. Quiero sustentar lo que digo con lo que veo en la carta astral. Primero, juventud es porque es la casa quinta, en oposición con Plutón. También tiene que ver con la niñez, muerte de niños, niños afectados, lo que quieran, pero es juventud también, la casa quinta. Entonces, aquí lo que veo es rebeldía en la juventud y como Plutón está regido por Urano, por las vías de la comunicación, Mercurio sigue en Cáncer, enterado de todo lo que pasa en el país, Mercurio retrogrado en esa época. Obviamente que eso genera confusión en las comunicaciones en esos días, es como retrogradado, reinterpretar, rehacer, ¿sí? Y eso es la retrogradación que muchos la ven como malos, es también como volver a tener que repetir y volver a retomar y releer la vida, releer los acontecimientos para tener una información correcta que lo dan en este caso, la casa tercera, Urano y Marte. Marte rigiendo la casa uno, que también es importante. Se pone en contexto la experiencia del año, o sea, todo lo que supuestamente ha ocurrido. Yo aquí no tengo el espacio para las tragedias, que eso se ven es especificando el país y ya el año se miraría solo sobre el país, incluyendo los mismos meses, pero solo para un país. Entonces, aquí Marte pues informa sobre la rebeldía, ya está claro, y además es una buena rebeldía porque es Marte de oposición con la casa novena, especialmente con la luna negra. Entonces, eso quiere decir de que siguen los conflictos internacionales y la mala comunicación
y la distorsión en la comunicación entre países, ¿sí? Cada uno con su verdad absoluta, sosteniendo que eso es lo que ha pasado toda la vida. Oriente, Occidente, capitalismo, comunismo, derecha, izquierda, pero aquí estamos hablando de naciones. eh, entonces el ambiente se presta como para que hayan problemas diplomáticos, problemas de naciones por malas comunicaciones, por malas cosas, malos manejos de la información y desinformación. Eso genera problemas, pero estaba tocando el tema de la juventud, que es solo en oposición con Plutón, ¿sí? Una juventud rebelde, una juventud idealista, también confusa, porque a ver, de todo lo que hemos hablado, tengo que seguir argumentando a Neptuno en Aries. Hay una confusión, no sabemos para dónde irnos. Nos puede dar mucha luz el sextil, digamos, en el equinoccio, hay confusión y más Saturno, Neptuno-Saturno, eh, hay una gran confusión sobre para dónde vamos, como países, como personas, como educación, como la vida misma, los hijos, qué incertidumbre. Pero ese sextil que aparece entre Urano y Neptuno, mm, ya tenemos como una luz en el camino de qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra y qué es lo que queremos y cómo podemos hacer que eso funcione poniéndonos de acuerdo. Tan difícil que son los acuerdos en un solo país, en un solo grupo humano, 30 personas cada uno pensando diferente, a pesar de los consensos y de los disensos. A veces el consenso es hecho por el disenso, pero ese sextil nos puede dar como un alivio en el entender qué es los cambios. Digamos, el cambio es algo subjetivo, pero cuando objetivizamos los cambios, cuando vemos que los cambios pueden ser mejorar la salud, la educación, eh, parece un cuento político, pero son cosas que nos lastiman, nos afectan a todos en nuestros diferentes países, inclusive el clima. Los desastres, que no toco ese tema porque eso es sobre países ya con mapa geográfico y con aspectos para mirar posibles temblores de tierra, catástrofes, pero no quiero ser agorero de esas noticias. Hay una oposición exacta de 0,32 entre Júpiter y don Plutón, 4,4. ¿Sí? Esa oposición es exacta. Entonces, ¿de qué está hablando? De una juventud rebelde, una juventud que no se conforma. Esa sería un argumento. Otra sería una juventud radical, radical de derecha, radical de izquierda, radical cristiana, radical escéptica, radical esotérica, radical antiesotérica. Pero juventud de alguna manera, ¿sí? Se están radicalizando y están entendiendo. eh, la radicalización puede sonar negativo, pero son las células piramidales del planeta, de alguna forma consciente o inconscientemente generando una dinámica objetiva sobre determinados puntos. Por ejemplo, los ecologistas, los verdes del planeta, ¿sí? Se pueden radicalizar y hacer cosas como sabotear un barco y muchas cosas. Bueno, voy a avanzar porque esto se está haciendo un poco largo y quiero mirar un poco los otros meses, los voy a hacer más cortos. Aquí entramos al signo de Virgo. eh, Vemos trígono exacto entre el Sol y Quirón. Eso quiere decir mm, mejora, mejor la situación laboral. Si mejora la situación laboral, mejora la situación económica. Puede que esto que diga sea súper anticuado y antieconomista, pero es que aquí estamos hablando de justicia, estamos hablando de para qué son las cosas y para qué son los estados, y los estados están para servir idealmente al pueblo. El poder no está
digamos, el poder está para servir mejor, no para servirse del poder. Suena casi a Biblia o a algo muy místico o a algo muy utópico, pero es real. Lo demás es servirse del poder para seguir enriqueciéndonos y manejando el poder y quedándonos. Eso es lo que la gente está aburrida en todo el planeta. Hasta en las islas más lejanas se pueden presentar y más pequeñas y en las comunidades más selváticas pueden haber guerras de poder y puede haber cierta inconformidad a nivel mundial. Entonces aquí vemos un trígono muy bueno entre Quirón, el herido, heridor, sanador, versus el sol, la individualidad del mundo en ese momento, que es Virgo, aterrizada, trabajo, pero no es fácil, porque esa realidad hay dificultades en esa oposición que tiene el sol con la cabeza de dragón. Es que no le veo futuro a las cosas, sería un decir, ¿sí? Y yo ya sé amañar las cosas, y la cosa es más bien cómo cada país se inventa una forma o reinventa una forma estructurada de generar empleos y de generar trabajos. Urano sigue con ese trígono todo el año con Plutón, que ya lo hemos mencionado. Aquí aparece también algo muy interesante que es la cuadratura Marte, perdón, oposición 180 grados Marte-Luna. En mutua disposición, casi mutua disposición, la Luna eh, está bueno, en signo de Capricornio, no es mutua disposición, en oposición con Marte. Acá hay un conflicto entre las necesidades legítimas de la comunidad y las necesidades de los políticos, que se arreglan a veces con violencia, con represión. Eh, Eso ha funcionado por miles de años en la humanidad, desde los tiempos más remotos. Estudiamos los imperios, estudiamos inclusive Babilonia, Sumeria, Acadios, Egipto, Israel, son puras guerras políticas. Y si miramos las religiones, guerras religiosas, y siempre detrás de todas las guerras de los grupos está el poder. Yo no distingo, o sea, veo diferente la religión a la espiritualidad. La religión los grupos organizados son grupos de poder y son grupos organizados y obviamente tienen que tener un tipo de organización y tienen que poder, tienen muchas cosas. El trígono que hablo de Quirón es con la luna, con Sol y con Mercurio. Es una época de sanación para el mundo de los acontecimientos y de las posibilidades. Hay medicina que es preventiva, ya hay medicina quirúrgica, de cirugía, de urgencia. Entonces aquí se presentan todas las cosas, pero están en el plano de la casa 2 de la parte económica, y la solución total es el equilibrio laboral. O sea, que todos tengan la posibilidad de tener un empleo, de tener pensiones, y un Estado que pueda hacerlo, y también le toca muy duro a muchos estados, además, pagar las deudas externas. Hay un trígono muy bonito, o sea, este mes tiene cosas muy favorables entre eh, Júpiter y Saturno, ¿sí? Saturno no quiere cambiar nada, quiere permanecer en el statu quo y petrificar una teoría, un estado social, una ideología, una religión. Entonces nace el dogma como el guardián de, de ese elemento y fracciona. Y Júpiter es la necesidad de crecer. Saturno representa el pasado psicológico y Júpiter el futuro psicológico. Cuando están en trígono, hay cierta armonía para conciliar los errores con los aciertos, aprender de los errores, no dormirnos en los aciertos. Este es un mensaje general para todos, porque estamos hablando de esas dimensiones. No hemos hablado de la ciencia y de la tecnología, pero puedo decirles que es un momento que va a una gran velocidad la tecnología, a una gran velocidad que no nos podemos imaginar. Lo digo por Urano en el signo de Géminis, el estudio, la tecnología,
la mejora de las comunicaciones, eh, y seguramente van a venir ideas mejores en el año 2026 como para hacer una red, eh, lo mismo que hacemos con la red, pero más asequible, para pueblos lejanos, países muy, muy subdesarrollados, casi gratis o forma gratuita en que la gente puede involucrar la educación con la diversión y sobre todo a través de la red, de Internet que integra, que es un signo de Urano, Internet de integración, eso es muy de la comunidad. Seguramente van a crecer redes sociales, no solamente con el ánimo de politizar, sino con el ánimo de educación. Y ya lo hemos visto, curso de guitarra, curso de quena, curso de cítara, curso de inglés, curso de religiones, curso de filosofía, curso de política. Y mucha gente está aprendiendo de costura, de marketing digital, etcétera. Entonces eso se va a acrecentar y se va a mejorar mucho más. Y puede que un punto de que haga explotar o que haga nacer, que sea, incentive eso, sea para la etapa de Sol en Virgo. Está manejando lo laboral. Obviamente, aquí hay una cosa interesante que Mercurio está en exilio, o sea, no está tan bien en el signo de Leo. O sea, Mercurio está en la casa quinta y rige la casa sexta. Pero eso no quiere decir que sea negativo y ya no está en retrogradación, está muy cerca de la cola de dragón. Quiere decir de que va a haber mucha creatividad, que el Sol va a concretar y va a mirar la realidad con todos los aspectos que tiene el Sol, como la cuadratura con Saturno, la cuadratura con Urano, que son los problemas que enfrenta. ¿Cuál es la cuadratura Sol-Urano? Que ese es un aspecto fuerte. No hay empleos, o la gente no está informada de que hay empleos, o cuando ocurrieron los empleos, se acabó la información, entonces no se dieron por enterados. Eh, ¿Cuáles son las garantías de un buen empleo? ¿Sí? Aquí el problema es esa cuadratura Plutón-Quirón, que esa está fuerte, que hablamos de que una juventud que está harta de quedar endeudada, eh, sobre todo que la juventud está comenzando y quieren, obviamente, muchos y tienen todo el derecho a querer ser profesionales en cualquiera de las áreas que existan de la educación y muchos no tienen las posibilidades económicas o las universidades se cierran y entonces abren una cantidad de carreras cortas, medianas, que algunas son buenas, no se puede negar, pero otras son una pérdida de tiempo y te estudian una cosa y terminan en otra cosa, que es la realidad de los países del tercer mundo. Y también son costosas las grandes universidades en los Estados Unidos, no es fácil. Son muy buenas, seguramente muy buena educación universitaria, científica, tecnológica. eh, Interesante. La tensión mundial que está por la luna negra en la casa novena, depende mucho de Júpiter, ¿sí? Entonces aquí vemos que cómo es posible que los jóvenes se pongan de acuerdo para armar una revolución en un país y en otro país. Pues eso ocurre cuando hay un sincronismo astronómico, astrológico, con la casa quinta. Aquí Júpiter está ya en Leo, ya cambió de signo, está en Leo, en la casa quinta, entonces va a regir un año largo, seguramente hasta el 2027. Entonces la juventud, eh, al principio con esa sesquicuadratura con la luna negra, va a seguir rebelde, pero también va a ser una generación que crece, que es creativa, que cambia. Hay generaciones que no, definitivamente en la etapa de los adolescentes no hicieron nada, pero hay etapas de juventud que cambiaron todo el pensamiento mundial, como ocurrió en los años 70 para bien y para mal, y hay cambios, por muchas razones. Aquí se ve ciertos cambios en, buenos, favorables, porque cuestionan el status quo. Puede haber también con esa
disposición, hay un trígono entre Júpiter y Saturno, quiere decir que puede haber un acercamiento generacional. Vamos a ponerle a Saturno el viejito y a Júpiter el joven, ¿sí? Entonces, cuando hay ese trígono, es una época favorable para que haya acercamiento generacional y la gente mayor entienda a los jóvenes y los jóvenes entiendan a los mayores e inclusive se autoidentifiquen. Venus tiene una oposición exacta con Saturno. Venus es la necesidad de conciliar y Saturno no concilia tan fácilmente. Venus es también parte de la adolescencia y del arte y Saturno quiere conservar las cosas. Venus quiere hacer un cambio en las nuevas. Venus puede cambiar de signo, pero estamos hablando de un Venus importante porque es a los cero de Virgo. Obviamente, cada uno de los meses tiene su capítulo importante, pero vamos a pasar más rápido a otro punto de cambio, que es Libra. Entonces aquí vemos una oposición de entradita del Sol con Neptuno, ¿sí? La casa quinta rige el Sol y Neptuno Piscis. Entonces aquí también hay otro cambio en la juventud en que tiene la posibilidad de autocuestionarse y de volver a retomar otros puntos que no había visto. En un año cambian muchas cosas. Muchos se gradúan y dejan de ser bachilleres para ser profesionales. Muchos profesionales se gradúan para estar en un empleo importante. Es un momento de cambio. Pero dice Sol Neptuno también genera mucha utopía mm, en la individualidad colectiva, sobre todo ya en, el, equi- en la mitad del año, que se acaba en el solsticio de Capricornio del 2026. Entonces, ¿qué puede disgustar de esa oposición? Que la gente sea muy soñadora, tanto por lo agresivo, por ideales radicales, teñidos de fanatismo político o religioso o deportivo, eh, idolatrar hombres, volverlos dioses, idealizar personajes y si el personaje está equivocado y si el personaje es un engaño, hacia dónde conduce ese engaño, pérdida de tiempo, depresión, frustración, rabia, en diferentes ambientes. Pongamos ejemplos. El ejemplo religioso, un falso, o el ejemplo místico, un falso místico puede decir una locura y la gente lo sigue y lo hace. El ejemplo religioso, religiosos que predican una cosa pero hacen otra cosa, como veía un artículo que dice, esa persona se veía como un dios pero actuó como un demonio. ¿No? Entonces, la oposición Sol-Neptuno genera un poco de idealización. Confiemos, creamos. eh, Creer es muy fácil y es una palabra que le gusta a todo el mundo, yo creo. Creo que la palabra confianza es más, tiene más altura, porque creer es aceptar algo a priori. Y los idealismos están hechos de creencias y los fanatismos son creencias. Y entonces la mujer es impura porque cuando está en su periodo es impura y ahí están los demonios. No, yo creo que eso se debe reevaluar y se debe cambiar con la correcta información de Urano en Géminis en trígono con Plutón, pero el Sol en oposición con Neptuno genera idealismos y aparecimiento que aparecen líderes totalmente eh, fuera de la realidad, ¿sí? En que hay que vestirnos de negro o de rojo o de naranja o de lo que sea para ser, o de blanco, para ser más espirituales o ser mejores y irnos a vivir a una comunidad, etcétera, etcétera. Eh, bueno, también pueden ser crisis religiosas que está experimentando la gente. Yo no soy antirreligioso, pero no soy religioso. Entonces, yo hablando con mucha gente, ya la gente no cree que Adán y Eva existieron como personas. Y otros dicen, sí, sí existieron como personas y lo puedo comprobar geológicamente. ¿Me entienden? Los mitos, cuando se vuelven realidad, tal vez me guste el argumento de Carl Jung, que, que habla del mito como un símbolo, o de muchos personajes.
eh, inclusive teológicos de diferentes líneas islámicas, cristianas, que hablan de cómo que esto se debe interpretar a nivel del símbolo y nos puede dar de alguna manera una luz en el camino. Hasta ahí muy bien, pero cuando un mito se vuelve tajantemente, y me da pena con los que creen que la Tierra es plana, sí, pero eso obedece a algo neptuniano, y yo respeto esa creencia, no soy de los de creer ni colecciono creencias, sino más bien hay que cuestionar. Entonces, ese Libra tiene la entrada del Sol a Libra tiene ese aspecto con Neptuno, eh, y el Sol pues tiene un trígono con Plutón, ¿sí? Eh, Tal vez a la gente es un momento adecuado como para que se gesten líderes mesiánicos, eh, argumentos religiosos, inclusive apocalípticos, ¿no? Se va a acabar el mundo. Eh, ya Venus, ¿por qué hablé de apocalípticos? Porque Venus está en la casa 8 de la muerte y entonces aparecen todo el año, miren ustedes las redes sociales, en determinados meses se va a acabar el mundo. Un cometa va a destruir la Tierra, un asteroide va a acabar, los extraterrestres van a aparecer y van a hacer un comunicado mundial. Yo no estoy negando los extraterrestres, lo que estoy negando es la sobredimensión idealizada en el colectivo inconsciente que hace de un mito una realidad tremenda, hombres, dioses que hacen milagros, bueno, habría que verlos. Entonces, Neptuno sextil con Plutón. El pueblo puede comer mucho, puede digerir sin, puede comer sin digerir, para ponerlo mejor. Bueno, esto es Libra, que es importantísimo, ¿sí? Que marca, digamos, de Cáncer a Libra, ese periodo lo marcó Cáncer, pero de Libra al futuro Capricornio, al futuro solsticio, lo marca este signo. Aquí aparece Escorpión, el signo del misterio, donde está Venus, está el Sol, está Mercurio. Mercurio en la casa 8. La casa 8 es la casa de la transformación, del cambio. Según los libros antiguos de astrología, es la casa de la muerte y de las herencias. Pero yo entiendo herencias como heredar una deuda, porque aquí Don Mercurio está en oposición con la rueda de la fortuna mundial, que es muy importante esa rueda de la fortuna. Eh, Tenemos muchas deudas que nos preocupan en la parte del laboral, que es Virgo, eh, y, y no nos dejan crecer. La casa sexta está vacía, o sea, el signo de Virgo. Aries sigue vigente. Fíjense en que Quirón volvió a meterse en Aries y dejó Tauro, lo que hablábamos que no se demora mucho. La patria está soñando, la luna en la casa 12, los países. Hay que pensar positivo, dicen muchos, pero es que pensar positivo no cambia lo negativo. Hay que aceptar lo negativo y enfrentarlo con soluciones y ser consciente de lo negativo y no decir, no, no pensemos nada de negativo, todo está bien. No, todo está bien y todo está mal. La vida es una rosa con espinas. Las espinas tienen rosas, las rosas tienen espinas, o sea, eso es parte de miles de años. Estamos programados para la problemática y también para gozar todo el tiempo. Así es la vida. Quirón eh, tiene oposición con el Sol, ¿sí? Aquí hay un conflicto de individualidad colectiva. eh, Sí, la juventud, la creatividad. Claro, no estoy pensando en aquí estamos hablando de Sol 0, Escorpión 0 minutos 0 segundos, que es un momento de ese mes. Mm, Puede cambiar en ese mes la tónica de imagen de la comunicación o quieren destruir algún tipo de comunicación. Si Géminis es la comunicación, mundialmente por la casa tercera. Y Mercurio está en la casa de la muerte, que es Escorpión. ¿Sí? Y puede cambiar el modelo de comunicación, pero Plutón es el que rige a Escorpión y está en la casa 11. Entonces lo que veo que se va a anticipar y puede llegar a cambiar son los medios
mentirosos, así sean del Estado o sean los oficiales. Pueden quedar muy mal y pueden entrar en una gran pérdida. Esto es a nivel mundial. Obviamente, ahí se manejan unos capitales enormes y unos intereses monstruosos. También aquí pasa algo interesante, que la luna negra cambió de signo y entró a Capricornio y comienza el lado más difícil en la política. Esa luna negra, regida por Saturno en Aries, eso genera mucho conflicto y creo que no va a ser un año suave. Los conflictos políticos continúan y cada vez se acrecientan más. Aquí no hay una fórmula salvadora por el estilo diplomático, sino la fórmula son hechos. Si el pueblo está bien, queda satisfecho y no hay problemas. Pero las naciones quieren gobernar sobre las naciones y quieren haber capitales mundiales. Tal ciudad es la capital del mundo. No, no hay capital mundial. La capital es donde está cada uno. No hay pueblo escogido de Dios, todos somos escogidos de Dios. Aunque eso suene un poco atrevido, pero no soy religioso. Entonces puedo hablar con libertad de que cada persona es importante. Entonces la luna negra como que le da un poquito de paz al ambiente tan pesado, a pesar de que van a haber conflictos políticos, pero ya, fíjense, luna negra en Capricornio, los problemas internacionales se vuelven ahora problemas nacionales políticos, porque esa es la política, lo internacional, lo nacional, el acuerdo, el desacuerdo, la mayoría, la minoría. Entonces van a haber cosas difíciles en la parte, en los procesos políticos por esa luna negra que muchos dicen que no tiene importancia, sí tiene importancia, mírenla bien, ¿sí? Entonces, eso se está viendo. Queda, estoy haciendo un súper resumen. Venus también, o sea, rige la casa 2 y la casa séptima. Entonces, Venus rigiendo la casa 2, crisis económicas, cambios económicos, rigiendo la casa séptima, los acuerdos muchas veces entre dos países se pueden romper por un malentendido popular, ¿sí? Miren las noticias muy bien, cómo un presidente hace llegar a una empresa, a un país y el país protesta y saca a la empresa, o al revés, ¿sí? Eso puede pasar en esa dinámica del mes. Escorpión es una época de misterio, pero va a ser una época muy sociable porque Plutón está en la casa 11 y, y pueden haber conflictos tremendos que pueden nacer desde la red, desde las páginas sociales, que es la cuadratura entre Plutón y el Sol, ¿sí? Entonces esas peleas que tienen que volverse argumentativas y no de facto. Por facto entiendo la grosería, el insulto, el maltrato, la falta de argumentación. ¿Sí? Eh, Eso se ve en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, en todo el mundo. Entonces van a ver esas críticas, más Quirón miren esa gran cruz y cuadrado. Quirón, oposición Sol. Sol, cuadratura Plutón. Plutón, cuadratura. Aquí hay un gran cuadrado. Y ese gran cuadrado tiene que ver con la juventud, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el público, tiene que ver con los grupos, tiene que ver con la vida. ¿Sí? Ahora, Quirón en el ascendente, pues genera esa dinámica. Muchos me preguntarían que la salud, pero afortunadamente Mercurio digamos, no hay tanto planeta en Virgo. La luna está en la 12 que rige la casa 4. Siempre hay intrigas. Yo llamo la casa 12 no solamente enemigos ocultos, sino intrigas ocultas. ¿Sí? Pero aquí la luna está en un bonito signo. Entonces eso quiere decir que y tiene un trígono muy bonito con Mercurio, creatividad, arte. Pongo el ejemplo político, pero ese ejemplo se puede trasladar a cualquier otro ambiente de la vida comunitaria y la vida social. Voy a pasar y me quedan dos signos, que es el Sol en Sagitario, ¿sí? Y Júpiter en la casa quinta. Bueno, esto es algo interesante porque ya veíamos a ese Júpiter en el mes pasado, desde, me voy a ir a un mes anterior, o sea, a la etapa del Sol en Libra
vemos a Júpiter en Sagitario, perdón, en Leo. Esto también tiene algo que no lo he mencionado, pero que se ve que es mucha juventud es feliz yéndose de su país, emigrando a otro país, de un país desarrollado a uno subdesarrollado, un país de subdesarrollo a un país desarrollado. Hay un inconformismo ahí interesante y ese inconformismo lo veíamos con la luna en la casa 12, también la natalidad, los nacimientos, vienen nuevas generaciones como siempre, eh, argumentadas por el signo Piscis, por la luna en Piscis en la anterior carta de Escorpión, ¿sí? Y bueno, sigamos Sagitario, eh, y en Sagitario, pues, que eso es para de noviembre, noviembre 22 hasta diciembre 20. Entonces, aquí nos encontramos otra vez, se arma un stellium, Neptuno, Saturno, Luna, Quirón. Entonces, se replica la primera carta del solsticio, del equinoccio, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos que esa luna en oposición con Venus también tiene que ver, vamos a hablar de un aspecto social pequeño, que es las mujeres que quieren ser solamente amas de casa y las otras quieren ser reinas de belleza, pero a nivel colectivo con herida de la mujer que muchas veces se siente Quirón en conjunción con la luna relegada, que eso ya no se ve en todo el mundo, pero existe esa forma, ya hay una herida en la mujer eh, que no estudia, que vive en la casa, que se vuelve ama de casa, y la mujer que quiere tener éxito, que quiere ser reina de belleza, o la mujer que no se contenta con ser esposa, sino quiere ser amante. Yo respeto esa posición por el punto de que la mujer ha estado de alguna manera reprimida en estos ambientes sociales paternalistas, paternales, no paternalismo en el buen sentido, sino patriarcales, en que solamente manda el hombre. Eso le gusta a Saturno. Puede que las cosas cambien y están cambiando y lo hemos visto, pero que se dinamice más ese cambio profundo. Entonces, conjunción Quirón, herida, herida en la maternidad. Muchas mujeres no pueden ser madres porque no hay plata en los países y sin embargo siguen teniendo hijos, pero es un problema y es un dolor. Entonces se frustran muchas cosas como la necesidad de tener una profesión, de desempeñarse. Entonces aquí aparece el problema, una discusión eterna, moderna, que es el aborto o la libertad del aborto, y las posiciones que hay radicales, y se va ganando terreno. eh, Aquí depende de Marte, que tiene trígono con la Luna. Creo que siguen naciendo los niños, pero no quiero entrar en esa disputa, pero es una parte problemática y ahí se ve y se dimensiona Quirón, oposición Venus, Quirón, conjunción Luna, Quirón, el herido sanador, con la Luna, la necesidad emocional y Venus, la necesidad de conciliar la autoestima y la parte femenina, la mujer. Mercurio sigue en Escorpión queriendo hacer cambios en la comunicación. Y creo que los que no están al día con los cambios van a perder, van a ser los perdedores, como hay cosas que se han acabado. Creo que casi teléfonos como los que existían antes de los celulares, creo que se acabaron. Eso no quiere decir que no exista. Entonces, las comunicaciones que no informen adecuadamente, que sean rutinarios en la información. Y por información quiero decir también recreación, cine, programas culturales. Si no hay una renovación, son aburridos, son hartos. Las televisiones tienden a acabarse. Las redes sociales van a ganar esa batalla. Que hay una batalla que se está presentando hace rato, pero estos meses, estas épocas que estoy hablando aquí, las aumentan o las dimensionan. Bueno, hemos hecho aquí vuelve otra vez a replicarse la primera carta
en el mes de noviembre, con tantos planetas en Aries y que coincide con la luna en Aries. eh, eh, Plutón sigue con su trígono con Urano. eh, Júpiter, la juventud quiere emigrar todo el tiempo. Hablábamos de mucha juventud quiere emigrar. Conozco personas que viven en Europa, jóvenes que viven en la India, personas de Colombia, de Sudamérica que viven en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Hay una necesidad tal vez de ver algo nuevo. En el fondo, inconscientemente es renovémonos. La vida a veces, digamos, un país, por ejemplo, inclusive Corea del Sur, Japón, en que eres el mejor o te mueres, te sobas. Hay una tasa de suicidios tremenda y de deserciones porque no dan el punto. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo detener un poco los radicalismos, cualquiera que sean? El radicalismo es un enemigo del progreso, de la evolución y el desarrollo natural del ser humano. Es mucho lo que tendría que decir sobre esto, pero vamos a finalizar el tema con otra vez Sol en Capricornio y y, y son los mismos conflictos de día a día, a pesar de que hay un trígono de Quirón con el Sol, de Quirón con Mercurio, de Quirón con Júpiter, que me llama la atención como para resumir la cosa, porque son muchas cosas que hablamos de una universalización que no es una generalización, pero es el mundo en total. Quirón en trígono con el Sol, entonces seguramente y ojalá sea así, muchos gobiernos, muchos sistemas también tienen que cambiarse. O sea, no se trata de que los de la derecha se vuelvan izquierda, ni que los de la izquierda se vuelvan de derecha, estoy poniendo un ejemplo político, sino si la derecha entiende que las necesidades del pueblo serían su dinámica y los de la izquierda entienden que también se necesita el orden y se necesita algunas cosas. Bueno, ese Quirón en trígono con el Sol significa una sanación de poder, una sanación, una mejora legislativa en los diferentes países, leyes obsoletas que no sirven, que atrasan, que enredan. Ese es un momento de cambiarla y puede haber un acuerdo que es ese Sol en trígono con Quirón. A pesar de la lunita negra y de don Saturno en Aries, o sea, Saturno en Aries genera un cambio. Sí, que es muy diferente a un Saturno en Tauro. Dentro de algunos poquito tiempo, Saturno no dura sino 2 añitos por signo, y cuando entre a Tauro, eso también va a abarcar el 2027, la dinámica es de menos cambio, pero Saturno en Aries está cuestionado el status quo con muchos problemas. La gente que se empodera del poder y no lo quieren abandonar, nos generan a todos un problema terrible. La gente dinámica que quiere establecer mejorías para todos los sectores de la vida social, estoy hablando como si el mundo fuera un solo país, pues nos hacen más aliviada la vida y nos la hacen mejor. La tecnología cambió nuestra vida, y eso se lo aportamos a Urano, que sigue en trígono con Plutón. Creo que no se puede restringir la tecnología. Debe haber digamos, un modelo que restrinja solamente lo sucio, lo asqueroso, lo corrupto, lo que nos hace daño a las juventudes. No quiere decir que acabaran con lo erótico, ni que acabaran con la diversión, ni con el chiste, pero tiene que haber un equilibrio. El radicalismo destruye el mundo. Y entonces aquí el radicalismo, que muchas veces está representado por Saturno y a veces por los signos de aire, que se pegan a un concepto fuerte, mm, pueden tener una salida y una solución para que puede generar futuro, una dinámica entre el trígono de Quirón con el Sol. Mercurio, rigiendo la casa tercera, está señalando de alguna manera, y Júpiter que lo rige,
yo lo diría así, la juventud está enterada de todo lo que pasa en el mundo, porque hay un trígono de Júpiter hacia Mercurio. Y Urano, que está en la casa tercera, que es la que rige Mercurio, entonces está generando esa dinámica. O sea, somos ciudadanos del mundo. Eso no quiere decir que desaparezcan raíces ancestrales. Si las raíces ancestrales no discriminan a la mujer, procuran por el ambiente de ecología y por la mejora del ser humano, bienvenidas, trascienden el tiempo. Pero las dinámicas ancestrales que ponen a la mujer que no tiene derecho a la educación ni a crecer, porque eso ocurre en muchos países, están llamadas a morir, están llamadas a desaparecer porque no son sino, eh, eh, diría yo, cadáveres ambulantes de eras que ya no tienen por qué existir. Entonces, Mercurio pone a la juventud en contacto. Me gusta el tema de la juventud en todo este año porque es una juventud participativa, no una juventud enajenada. Obviamente que van a ver los jóvenes que no piensan sino en, como niños grandes, en divertirnos, rumbear, sí, es parte de la vida, pero hay jóvenes que ya están enterados de las problemáticas ecológicas, filosóficas, religiosas, científicas, políticas, artísticas, y eso nos dice, nos habla muy bien porque ellos van a representar lo que somos ahora y van a estar en el escenario, aunque ellos son parte del escenario. No, cuando dicen que los jóvenes son el futuro, no, son el presente. eh, Son alguien en el presente. Esos trígonos bonitos de Urano, Neptuno y Urano, Plutón, me gustan, señalan un ambiente adecuado, eh, y es muy fácil hablar de lo bonito como hablar del paraíso. No, hay que presentarlo todo con la problemática. La problemática sigue y lo bonito va a crecer y la tecnología y la ciencia va a crecer. Ojalá nos informemos de la ciencia. Ojalá la ciencia también salga del oscurantismo de no contar la verdad de muchas cosas de avanzada a nivel de astronomía, el James Webb, y van a ver cosas más grandes y seguramente vamos a descubrir que ya es un hecho vidas en el universo está lleno de vida, solo que no lo hemos descubierto. Saturno necesita ver para creer y estoy de acuerdo con Saturno, pero sería estúpido pensar que los únicos con vida somos nosotros, que somos un puntico en el universo, como lo hizo ver la Voyager, un puntico con otro puntico. Agradezco a todos la atención a la presente, ofrezco disculpas a los que no saben nada de astrología. Es difícil hablar de un tema que se ve fácil porque muchos piensan que pronosticar el 2027, sacar de la manga una carta del tarot con el mes y decir más o menos qué va a pasar. No, eso es una ciencia compleja y traté de ser sencillo. Esto no es sencillo, es complejo. Un abrazo para Adalia y para mis hermanos astrólogos y cada uno tendrá su técnica muy respetable. Yo me baso en la tradicionalista equinoccial y de los signos solares para mirar los meses. Les deseo a todos una feliz año y un 2026 que ojalá sea positivo para cada uno y para ya mirar con detalles, habría que mirar país por país para decir cosas muy puntuales, pero eso es una tarea muy engorrosa y muy compleja. Una felicidades para todos, un abrazo para todos y finalizo esta grabación y felicidades para todos. Felicidades para todos y saldré